ahora sí, hoy. Espero que hayan todos tenido sus siestitas, que son apropiadas el domingo. Tan siquiera necesito unos 20 minutitos de dormir y ahora se me hizo. Todas andaban cansadas cuando llegué a la casa, le damos gracias a Dios. Espero que hayan tenido una hermosa tarde y ahora acabamos aquí esta noche o en esta tarde. Seguimos en nuestro estudio, nos estamos yendo por todo el libro de Génesis. Estamos ya en el capítulo 20. Génesis capítulo 20. Hemos llegado aquí a mí se me hizo que todo lo demás estaba bueno también, pero dice la gente que se va a poner todavía más bueno este libro hermoso. El domingo pasado, nuestro anciano, el pastor Cornelio, trajo la predicación en lo que sobraba, lo que quedaba pendiente del 19, capítulo 19, y vino y trajo el versículo 30 al 37. Aquí quiero que veamos algo que hay de tema en el capítulo 30 al 37 que entra al tema del versículo 20. Y ese es el pecado persistente. Vemos aquí un padre que fracasó, perdió a todo por seguir al mundo. Perdió a su esposa y a sus hijas, y el pecado de él no nomás lo afectó a él, el pecado afectó a muchas generaciones. Hermanos, el pecado tuviera bueno si acaso nomás te afectaría a ti, pero el pecado afecta a los demás alrededor de ti. Y eso es bien importante para entender nosotros. Vemos aquí a la vida de Lot, ¿verdad? Y Lot comienza en el capítulo 13, vemos ahí una oportunidad para Lot confesar el pecado. El pecado es persistente y uno de los puntos de por qué es persistente es porque muchas veces hay pecado profundo sin confesar. No traemos el pecado hacia la luz. Y aquí vemos en el capítulo 13 de Génesis, podría ver ahí Lot cuando anterior, cuando escogió, y Abraham le dijo, escoge la tierra en la que quieres, y él escogió lo más cerca a esta ciudad prosperante. Escogió estar afuerita del pecado, cerquitas, ¿verdad? Ahí fue la primer clave que tuvo. Y luego aún después vienen unos reyes y toman la ciudad donde está allí Lot y los dejan ahí y se los llevan a todos de esclavos, se llevan a todos sus bienes, todos sus granados, a todos se llevan. Y Abraham ve y tiene compasión y se lleva a unos de sus hombres y va y los rescata. Y regresan para atrás y Lot ahí podría haber confesado, decir, sabes que esto estaba cerca, algo está mal, déjame muevo de aquí. Algo está pasando, pero él siguió en su pecado. Luego vemos aquí cuando él salía y Abraham intercedió por él y llegaron estos dos ángeles, estos dos varones para sacar a Lot y a su familia. Y cuando está saliendo y corriendo de ahí y los ángeles les dicen, te vas a tener que ir ahí a esas cuevas, a esas montañas, Lot pide de quedarse con una ciudadcita chiquita, pequeña, pecadito chiquito, sabiendo que esa ciudad era igual que lo que tenía Sodoma y Gomorra. Pero dijo, ahí estaría mejor, y pidió eso. Y aunque no se mudó ahí por temor, se mudó a la montaña más oeste, a la cueva más oeste, en oposición a la de Abraham. Y ahí otra vez tenía una oportunidad Lot de confesar su pecado, ir a buscar a Abraham. Y dice a Abraham, ahora sí ya no va a haber problemas, ya no va a haber bronca, ya no tengo a nadie. Se separaron porque Lot creció en gente, en familia, en
en prosperidad, y Abraham tenía a su gente, a su familia en prosperidad, y ya comenzaron a ser muy grandes que estaban chocando. So Abraham dice, ¿sabes qué? Mejor vamos a irnos cada quien por su lado, tú escoge. Abraham, todavía siendo el mero mero, el que tenía la decisión, todavía le dijo, tú escoge, Lot. Y ahora él podría ver, no nomás se movió lo más oeste de donde estaba Abraham, pero también él podría haber ahí bajado, ido con Abraham y pedirle perdón y disculpas y decirle, mira, me someto a ti, no tengo ya, pues nomás quedamos yo y mis hijas. Ahí podría haber seguido la línea de la generación de Lot. Eso es un problema grave. No quiso Lot. Y muchas veces vemos el texto y dice, pues Lot temó, no quiso ir a las ciudadcitas o se fue a la... No, Lot podría haber ido a confesar su pecado a su tío. Podría haber dicho, mira tío, esto es lo que pasó y aquí estoy. Pero Lot siguió en su camino y sus hijas siguieron lo mismo, no les enseñaron, no les tuvieron que enseñar, sino enseñamos con nuestras acciones. Nuestros hijos no necesitan una lección verbal, ellos aprenden cómo nosotros nos comportamos. Y ahora aquí venimos al 20, ya después de que vemos a Lot, pobrecito, y lo vemos y pobrecito lo hicimos garras de que cómo lo pudiste haber cometido este pecado, cómo te metiste con tus propias hijas. Asombrados nosotros como si no tenemos pecado, ¿verdad? Pero aquí viene Abraham para enseñarnos cómo somos nosotros. Abraham, en el 18 acababa de interceder, hizo algo bueno. Nos enseñó un retrato de lo que debemos de hacer como cristianos, de interceder por otros. Y aquí en el 20, como se dice el dicho, o como decían, o como se dice, la riega otra vez. Vemos aquí el pecado constante, hermanos. El pecado no para. El pecado es constante. Tienes que estar en advertencia, tienes que estar vigilante porque el pecado está allí. Sabemos en las Escrituras, y una vez más lo voy a decir y lo voy a repetir, que tenemos que tener cuidado, que creamos que estamos parados, al menos que caigamos, hermanos. Podemos pensar que estamos bien parados en la palabra, bien parados en el Señor, y luego de repente, ¡pum!, caes. Eso nos advierte la Biblia, ten cuidado. No te vas a pensar que ya llegaste, porque mientras que estemos aquí hay batalla y persistencia del pecado. El pecado es persistente, no para. No tiene vacaciones, no tiene quien a la Navidad no trabaja, no tiene quien la Pascua cierra. No, el pecado es persistente. El pecado no le importa si estás enfermo o si se murió alguien. La batalla continúa. Pero hay victoria en Cristo Jesús. Eso es lo único que les puedo decir. Que hay victoria en Cristo. Hay victoria en Cristo. Tuvo muy bueno esta comentarista Hall y puso esta historia, esta ilustración del pecado persistente. Bueno, no dice que el pecado es persistente, ¿verdad? Pero yo lo asocio con esto. Que todos batallamos, hasta los pastores. Más el pastor, no se crean. Todos batallamos. Y habla y dice que había 4 pastores que se fueron a un retiro. Y el pecado es persistente. Fueron al retiro y estuvieron alrededor de la lumbrecita hablando los pastores, animándose uno al otro. Y dijeron, vamos a compartir pecados persistentes que nomás tienes ahí, que no te dejan. Y dice, yo voy a ir primero. Y le dice uno, y dice él, ya sabes que en veces me pongo abajo y me escapo a las carreras de caballo y hago unas apuestitas. Y el segundo pastor dice, bueno, yo sigo y tengo una botellita ahí en la oficina. Y cuando esta congregación se me llegan hasta los talones, voy y le pego un poquito para poder aguantarlos.
Pues, incluso lo que dice es cuando me frustran los diáconos, pero no quise decir eso, pero eso que dice cuando me frustran los diáconos. Eso es lo que dice la historia, nomás. No sé, brother. Checa mi oficina. Y dice, y voy ahí, me echo ahí para que se me haga más fácil. El tercero dice, bueno, está bueno, pues tengo una bolsa de arena en mi casa, y cuando me enojo con un congregante de la iglesia voy y le pego y me imagino que la persona a la que estoy enojada es esa bolsa de arena. Y se voltean y ahí está el cuarto y pues se le quedan viendo y la, oye, pues sí es tú, ¿no? Ya. Y pues como que no quería, pero lo siguieron empujando y le dice, bueno, pues el mío, ¿sabes qué? Es el chisme y no puedo, no, ya no me puedo aguantar, ya quiero llegar a la casa. Ya quiero llegar a la casa, ya no me aguanto, esto está rico, está muy bueno. Nomás que quiero llegar a la casa. Así es, hermanos, el pecado es así como en la noche, ¿verdad? Y esa es una ilustración que se usa mucho, ¿verdad? En la noche están las luces apagadas, unas 3, 4 de la mañana. Mucha gente dice que se queda en la cama levantándose, tengo que ir a hacer ejercicio a las 4 de la mañana y yo digo, yo estoy no queriendo ir ni al baño a las 4 de la mañana, menos hacer ejercicio, ¿verdad? Pero ahí te levantas y está oscuro y nunca te has pegado en el dedito. Y la cosa es de que aún otra vez nos levantamos porque tenemos esa uñita que está creciendo por adentro, se duele más todavía la uñita. Y fíjate, no aprendemos, ¿verdad? En lugar de prender una luz o algo, otra vez ahí vamos en la noche y se oye otra vez, pues prende la luz, no, o sea, no se nos prende el foco. Así es el pecado, hermanos, persistente. El pecado es persistente, hermanos. No aprendemos en veces y de repente otra vez, ¡pum! Otro golpe, otro golpe. Vamos a leer nuestro texto. Dice así, Abraham salió de donde estaba. Estableció entre Cades y Shur. Entonces estuvo por un tiempo en Gerar. Abraham decía de Sara, su mujer, es mi hermana. Entonces, Amilelec, el rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Amilelec en un sueño de la noche y le dijo, tú eres hombre muerto por razón de la mujer que has tomado, pues está casada. Pero Amilelec no se había acercado a ella y dijo, Señor, destruirás a una nación aunque sea inocente. ¿No me dijo él mismo, él es mi hermana? Y ella también dijo, es mi hermano. Y la intriguida de mi corazón y con mis manos inocentes yo he hecho esto. Entonces Dios dijo en el sueño, si yo sé que en la integridad de tu corazón has hecho esto, y además yo te guardé del pecado contra mí, pero eso no te dije que la tocaras. Ahora pues, devuelve la mujer al marido, porque él es profeta y orará por ti y vivirás. Pero si no la devuelves, sabes que del desierto morirás tú y todos los tuyos. Abimelec se levantó muy de la mañana, llamó a todos sus siervos y relató todas estas cosas y a oídos de ellos, y los hombres se atemorizaron en gran manera. Entonces Abimelec llamó a Abraham y dijo, ¿qué nos has hecho? ¿Y en qué
he pecado contra ti para que hayas tratado sobre mí y sobre mi reino un pecado tan grande? Mas has hecho cosas que no se deben de hacer. Abimelech ha llenado a Abraham, que has hallado para que hayas hecho esto. Y Abraham respondió: ¿por qué me dije? Sin duda no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Además, en realidad es mi hermana, hija de mi padre, pero no hija de mi madre. Ella vino a ser mi mujer. Cuando Dios me hizo salir irritante de la casa de mi padre, yo le dije a ella: este es el favor, porque harás a culturar cualquier lugar que vayamos. Dirás de mí: es mi hermana. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas, siervos y siervas, y se las dio a Abraham, y le devolvió a su mujer, a Sara su mujer, y le dijo: Abimelech, mi tierra está delante de ti, habita donde quieras. A Sara le dijo: mira, he dado a tu hermano 1000 monedas de plata. Esta es tu bendición delante de todos los que están contigo, y ante todos quedas vindicada. Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech. ¿Cómo era otra vez? Abimelech, ya no se me olvida. Y a su mujer y a sus siervos, y tuvieron hijos, porque el Señor había cerrado completamente toda matriz en la casa de Abimelech por causa de Sara su mujer y de Abraham. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra, y pedimos la ayuda y la asistencia para poder aprender, que nos enseñes, Señor, esta tarde, Señor, de lo que tú quieras enseñarnos en tu palabra. Que sea tu palabra, Señor, y no la mía. Que nos ayudes y nos des entendimiento, no para tener información, sino para que nos transformes, Señor, más y más en tu imagen. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Pues aquí, Génesis 20 nos enseña que el padre de la fe, que vemos en Hebreo, siempre se andaba pegando con el pecado. No aprendía, ¿verdad? Hace la misma cosa insensata. La misma cosa insensata que hizo en el capítulo 12. Comienza a clamar que Sara era su hermana, usando una media verdad para su plan. Y el plan simplemente era temor. Aquí vemos que tenía más temor a los reyes de lo que le iban a hacer que temor a Dios. Y así somos nosotros, ¿verdad? Tenemos más temor a lo que el hombre no haga que temor a Dios. Pero aquí vemos que hizo la misma cosa que hizo anterior. Esta historia se oye familiar, nomás que Sara estaba más joven. Y ahí sí vimos que fue una mujer hermosa y guapa. Eso fue parte de porque el rey se atrayó a ella hace 20 años. No aprendió. Aquí no vemos que era quizás por su belleza, porque ya tenía más años. Pero acuérdate que ella vivió a tener 127 años. ¿Ok? Y Abraham se volvió a casar porque él duró unos cuantos años más. Pero quizás a esta edad que tenía 60 años, 65 años, no sé, la edad que tenía, pues para la edad que vivía gente en ese tiempo, pues no estaba mal la señora. Pero no nos dice las escrituras esta vez que fue parte de eso, fue su belleza. No nos dice, nomás nos dice que el rey la vio y la tomó como su esposa. Vemos aquí que siguió él y persistente el pecado que fue, cayó otra vez en lo mismo. Llegamos aquí a un punto muy alto donde
Abraham tiene compañerismo y un encuentro con el Señor en el capítulo 18. Acuérdense, viene el Señor y vienen dos ángeles, tres, ¿verdad? Eran tres, y viene, y uno de ellos era el Señor, nuestro Señor Jesucristo, y tuvo un compañerismo con él, los invitó a comer, cenaron allí, y él enteceró porque sabían que iban a ir a destruir a Sodoma y Gomorra. Sabían que, Abraham sabía que ahí estaba su Lot, pero después la riega otra vez. Realísticamente, los héroes aquí en la Biblia nos enseña sus defectos. Abraham era humano y vemos los defectos que él tenía, sus batallas en la vida de fe, como nosotros tenemos nuestras batallas en la vida de fe. Pero esto sí te digo, si Dios puede trabajar con un pecador como Abraham, entonces nosotros tenemos esperanza también, hermanos. Hay esperanza para nosotros. Aquí en este capítulo podemos ver dos diferentes temas claros. El tema es la falla de Abraham, las fallas de Abraham. Aquí vemos las fallas de Abraham, pero también vemos la fidelidad de Dios. Es el tema principal. Las fallas de Adán y la fidelidad de Dios. Hermanos, nuestra fe falla, pero Dios no falla. Hermanos, cuando nuestra fe falla, Dios no falla. Es algo extraordinario si nos ponemos a pensar qué tanto falla nuestra fe. Y aún así Dios no falla en la de Él con nosotros. Esos son los dos temas que podemos ver. Abraham pecó, pero Dios no lo hizo a un lado. Dijo, ya hasta aquí llegué, ya la regaste. Mira, estás poniendo en riesgo que Sara va a tener tu hijo prometido, Isaac, y lo metes con un hombre, se la das a un hombre, no la cuidaste, mentiste. Ya estuvo. Pero Dios enseñó misericordia y fidelidad. ¿Cuántas veces la regamos nosotros y estamos like, no, yo si fuera Dios ya, aviéntame? ¿Y cuántas veces Dios no te ha levantado en su inmensa misericordia y tu fidelidad? ¿Cuántas veces seguimos cayendo en ese pecado persistente igual otra vez? En lugar de como el programa muy popular más antes en el tiempo de mi abuelita, siempre en domingo, era siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Pecado, el mismo pecado. Pero aquí vemos la falla de Abraham y vemos la fidelidad de Dios. Versículo 21, capítulo 21, vamos a ver ahí que Dios trata y la promesa se acerca de lo que le había prometido Dios, que iba a tener otro hijo, que iba a ser el cimiento, ¿verdad? Iba a ser el padre de muchos. Pero nosotros estamos atraemos mucho al pecado persistente. Dios es santo, Dios es un Dios de gracia. Y tenemos que hallar un balance aquí en la santidad de Dios y en la gracia de Dios, porque Dios es santo, Él tiene que ser justo y tiene que traer penitencia. Pero también al mismo tiempo Dios es un Dios de gracia. Tenemos que hallar balance, hermanos. No podemos ver la gracia de Dios y usarlo como una licencia para pecar y para hacer todo lo que se nos dé la gana de hacer. Al contrario, Pablo dice, ay de nosotros, ¿verdad? Dice que Dios no lo quiera que sigamos en pecado. Tenemos que tener cuidado y balancear la gracia y no tener una licencia. Tenemos que preocuparnos por el pecado y porque el resultado de que tenemos la regeneración y que vemos un Dios santo, el resultado es ver su gracia. Y vemos que Él nos enseña gracia al mismo tiempo. Y este capítulo es bien importante y nos enseña un balance perfecto. La santidad de Dios tiene que causar un balance en nuestro pecado que daña, hermanos, con la gracia de Él. No debemos de tomar el pecado a la ligera, hermanos, porque
el nombre, la bandera, Nisi, que traemos es de Cristo. Y tenemos que tener cuidado porque podemos dañar el nombre de Dios. Hay que tomar el pecado bien en serio porque Dios es santo, aunque nos trae gracia. Aunque nos trae gracia. Imagínate, Abraham viviendo hasta los 175 años y Sara viviendo hasta los 127 años. ¡Qué vida! ¡Qué vida, hermanos! Apenas estoy joven todavía, 48. A mí se me hacía muy viejito eso. O sea, ahora, no, hombre, cuando me dicen, hombre, tiene 55, hombre, está joven todavía. Pero qué tanto pecado no hemos caminado a nuestra edad ahorita. ¿Qué tanta persistencia del pecado no nos ha llevado a nosotros ahorita? ¿Qué es? ¿Por qué Dios no paró a Adán? La primera pregunta que quiero preguntar es, ¿por qué Dios no paró a Abraham de esta acción insensata que hizo? Yo creo que en veces Dios nos ayuda o nos deja que fallemos para que nos enseñe una lección muy importante. Pero al mismo tiempo Dios es un Dios de sabiduría. Él sabe lo que hace, sabe por qué lo hace. Él tiene una gracia en su sabiduría que nosotros no podemos hacer todo de nosotros mismos. Ya ves que Abraham y Sara trataron de arreglar las cosas de Dios y le dio la sirvienta a Abraham para que tuviera un hijo y eso hizo peor todo. Cuando nosotros le tratamos de ayudar a Dios, no sale bien las cosas y hay consecuencias de la vida. ¿Por qué Abraham hizo esto cuando ya estaba Sara lista para tener ese hijo Isaac que iba a venir? ¿Y por qué peligró eso? Miren, estamos tan cerca. No hizo nada para proteger a sí mismo, ni el plan de Dios. ¿Qué crees que iba a pasar si acaso este rey hubiera tomado a Sara y la hubiera tomado como su esposa? La Biblia en las Escrituras nos dice que no se durmió con ella, ¿verdad? Pero ¿qué hubiera pasado si hubiera pasado eso? Y luego tienen un hijo después. Abraham iba a estar pensando, pues, ¿es mío o es del rey? Iba a haber daño al nombre de Dios, a lo que Dios tenía para nosotros. Dios es perfecto, Dios es santo, tiene que haber claridad. Dios no es alguien donde se mira borrado las cosas. ¿Y por qué Dios dejó y que esto pasara? Abraham ya mero regaba todas las promesas que Dios le había dado, pero aún así vemos que Dios es soberano y no puedes arruinar los planes de Dios. No puedes arruinar los planes de Dios. Hay diferentes cosas en las que podemos ver en este texto que nos ayudan a ver nuestra propia vida práctica. Una de esas cosas es de que el pecado es persistente y todos nosotros estamos en el mismo barco. No nomás con una persona o con otra persona, pero el pecado es persistente con todos, con todos. Si Abraham hubiera hecho algo, era confesar su pecado. Así como Abraham, muchas veces nosotros fallamos porque estamos preocupados. Él tenía un pecado, él tenía temor y no vemos aquí que habló con Dios, sino planeó ya y dijo, hey, este plan de su pecadito, esa mentirita blanca que decimos, esa mentirita blanca. No hay mentiritas blancas. Es que lo hago para proteger al niño, lo hago para proteger a la niña, o sea, hay que darles una mentirita blanca. No hay mentiritas blancas, hay mentiras, hermanos. Y nos separa el pecado de los ojos de Dios.
Y aquí él dice, bueno, pues no estoy echando mentiras porque técnicamente Sara es mi hermana, media hermana. Técnicamente es mi media hermana. No estoy echando mentiras. ¿Cuántas de esas no nos aventamos? Usamos una media verdad para que la gente les damos para que los dejamos creer algo que verdaderamente no es. ¿Y por qué lo hizo? Porque falló como nosotros mismos. Abraham tenía los mismos problemas, diferente siglo, diferente tiempo, pero sigue lo mismo. Había preocupaciones de la vida práctica, de la vida. Había crisis de hambre, había crisis financieros, había crisis de temor de alrededor de donde estaban. Crisis de si estamos bien, si estamos seguridad, crisis de seguridad, hermano. Antes de irse de la casa de su padre, él ya había hecho esta mentirita con Sara, y aquí vemos en nuestro texto que le dijo, sabes que donde sea que vayamos, tú nomás di esto. Eres mi hermana. Esto ya lo había planeado desde hace mucho. Esa mentirita la traían por los años, hermanos. ¿Cuántas cosas no traemos por los años? Sara estuvo lista para hacerlo. Pero no veo aquí, o no nos dice, que Abraham fue y le dijo a Dios, oye Dios, estoy preocupado, tengo esta preocupación, voy a hacer una decisión mala, o vengo a ti, Señor, ayúdame. No, él tomó la solución en sus propias manos. Hizo a su esposa que pecara también. Tuvo una escama que no era necesaria porque Dios lo había mandado. Dios lo mandó a él y Dios lo iba a proteger, y Dios se había revelado en proveer por él mucho tiempo ya para este tiempo. Pero cayó en esta situación. Y podemos absorber, observar. Podemos observar ciertas cosas que trae el pecado persistente. Y primeramente, el pecado persistente siempre es peligroso, hermanos. El pecado persistente siempre es peligroso. Uno de ustedes tiene un pecado persistente. Puede ser diferente para todos. Hay unos que todos tenemos en común y hay unos que no. Pero hay pecado persistente. No quiere decir, hermanos, que no podemos experimentar victoria de estos pecados. No estoy diciendo eso, porque por la gracia y el poder de Dios podemos tener victoria sobre los pecados persistentes. O por favor, no lo agarren torcido. No se van a no, pues este pecado el pastor dijo que es persistente y pues siempre va a estar ahí, me rindo a él. No, hermano, podemos tener victoria en el pecado persistente por la gracia y el poder de Dios. Pero lo que quiero decir es que no hay ningún tiempo donde el pecado para de ser persistente. Tenemos que estar espiritualmente fuertes, tenemos que estar vigilantes, tenemos que estar en la guardia. No podemos pensar que ya tenemos solucionado este pecado persistente. Y Abraham caminó con Dios por muchos años, pero cayó en el mismo pecado que lo había derrotado hace 20 años anterior. Le había pasado lo mismo, había echado la misma mentira, había caído y le había dicho a otro rey igual lo mismo. Eso es el cristianismo. Lo que nos enseña es que nunca vamos a ser perfectos en esta vida, pero debemos de tener una meta hacia la perfección, porque como dice Pablo, lo que debo de hacer no lo hago, y lo que no debo de hacer lo hago. Pero ¿dónde dice que está la victoria? Pero gracias a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Podemos tener esa victoria. Debemos de vivir una vida santa, porque dice Dios ser santo, porque yo soy ¿qué? Santo. Pero tenemos que estar siempre dependiendo del poder del Espíritu Santo. Cuando somos débiles, cuando venimos en debilidad, Él es fuerte. Cuando la carne es débil y nosotros somos fuertes. Cuando nosotros nos mortificamos la carne, cuando matamos la carne,
Él vive en nosotros. Tenemos que caminar en el Espíritu y negarnos a nosotros mismos, a ser débil en nosotros mismos y fuerte en el Espíritu. Pero si se nos olvida un minuto, si comenzamos a pensar en otros, si perdemos el enfoque, nos comenzamos a hundir como Pedro se hundió cuando quería caminar como Cristo en el mar. Se le hizo fácil. Pero se distrayó con todo lo que estaba pasando alrededor de él, le dio miedo y cayó, y hombre de poca fe, pero Dios tuvo gracia y lo sacó. No dijo, hombre de poca fe, ahora ahógate. Sí, no, le extendió la mano y lo sacó. No podemos olvidarnos que no estamos fuertes en nosotros mismos, que podemos hacerlo solo. Por eso tenemos el Espíritu Santo, por eso tenemos la palabra, y por eso la palabra de Dios nos dice que nos debemos de conectar en el cuerpo de Cristo. El escritor de Hebreos es claro, dice, mira, el pecado viene, no endurezcas tu corazón. No seas negligente en congregarte, no seas negligente en estar con los hermanos, porque ellos pueden ver cosas que tú no puedes ver. Necesitas estar agarrado de lo que Dios ha dejado para que perseveres hasta el fin. Agárrate, no creas que tú puedes vivir la vida cristiana sola, eso es antibíblico. Nunca Dios hizo para que la iglesia viviera independiente de uno al otro. Tenemos que tener cuidado y evitar situaciones que exponen ese peligro en el que tenemos. Podemos ser inclinados para un cierto pecado como Abraham, y no buscó a Dios antes de irse. En el versículo 1, nomás le cayó, hizo el plan. Es algo crítico el plan de Dios que tenía, pero aún así Dios todavía bendició a Abraham muchas veces. Y luego llega otra vez y cae a donde estaba antes, porque no consultó en Dios. Él creyó que él pudo, que él tenía las fuerzas para hacerla, que la mentirita lo iba a sacar de estas cosas. Y eso viejo que hizo hace 20 años no aprendió aparentemente la lección, porque aquí lo tenía. Si eres tentado fácilmente de algo, tú sabes lo que es. Si acaso tienes problemas con la borrachera, evita a esos amigos, evita a esos lugares, evita a esas cosas. Si tienes problema con la pornografía, evita películas y comerciales sensuales, evita tener esas cosas alrededor de ti. Si tienes problemas de chisme, confiésaselo a alguien y pídele que ore por ti, para que en lugar de chismear, oramos por la persona. Cualquier pecado que tú tengas, quítate las películas que son sensuales, que son del mundo, que tienen escenas que no edifican a Dios, que se siembra la semilla de que quizás si tuviera a este cónyuge, o quizás si tuviera a este cónyuge, que mira mi vida, mira qué padre si tuviera a ese esposo, a esa esposa. Quítate todas esas cosas del mundo que te atraen. Si sabes que eres débil, puedes tú batallar, a pelear en la guerra de esta batalla. Mucho mejor. Porque conoces tu debilidad y atacas la debilidad en Cristo Jesús. El pecado persistente tiene raíces, segundo, de amor a sí mismo. El pecado persistente tiene raíces de amor a sí mismo. Si Abraham había amado a Dios como debía de haber amado a Dios, no hubiera traído daño al nombre de Dios. Mintió. Si hubiera amado a su esposa más que a sí mismo, entonces él la hubiera protegido mucho mejor y no la había llevado a exponerse al adulterio.
¿Por qué Abraham hizo estas cosas? Porque tenía miedo que lo iban a matar. Versículo 11 nos dice eso. Se amaba a sí mismo más que amaba a Dios y más que amaba a Sara. La Biblia nos enseña que la mayoría de nuestros pecados vienen de autoamor. Nos amamos a nosotros mismos más que amamos a Dios y más que amamos a los demás. Cualquier hombre o mujer que comete adulterio se está mamando a ella o a él mismo más que ama a Dios, más que ama a sus hijos, más que ama a cualquier otra persona. Cuando nosotros tratamos de ganar en la batalla del pecado, es imposible cuando nos amamos a nosotros mismos mucho más. Y esa es la fuente del problema. Lucas 9:23, ¿qué es lo que hay que hacer? Negarte a ti mismo. ¿Por qué hay pleitos? ¿Por qué nos peleamos? Porque no tenemos lo que queremos. Santiago nos dice. Punto. Las cosas no están como yo quiero. A mí no me importa tú. Yo quiero lo que yo quiero y te amas a ti mismo y hay broncas y hay peleas. Es simple, pero es difícil. El pecado persistente siempre, tercera cosa que veo, hiere a otra gente, daña a otros. Tenemos la tendencia de pensar que este es mi pecado, esto nomás yo aquí persistente el pecado y este es de belichita nomás a mí. Pero explota en tu cara y explota en los demás. Una mentirita chiquita que comienzas puede explotar en tu cara, hermanos. Puede afectar a tus hijos. Nadie va a sufrir por esto. Pero así el pecado, él arriesgó a perder a Sara a otro hombre. ¿Cómo se sintió Sara cuando se la llevaron y fue usada por Abraham? Y hace cuenta que vino un ratero y uno de esos ratas, o cómo se dice, un ladrón, ¿verdad? Y le saca la pistola y dice, tu esposa o tu vida, y él, aquí está mi esposa. O sea, es igual, idéntico, hermanos. ¿Verdad? ¿No quieres sacar la cartera? ¿Tu esposa o tu vida? No, pues llévatela, órale. Es lo que hizo. Se quiso salvar la vida y Abraham estaba acá bien padre, mientras que ella se la llevaron a cometer adulterio quizás, o a matarla, o lo que sea. No previnió y protegió. Pero vemos a un rey que Dios le trae una misma consecuencia. No nomás afectó a Abraham, no nomás afectó a su esposa Sara, no nomás afectó a la promesa de Dios de Isaac, sino afectó a un rey y su nación. Dice la palabra de Dios que a él le dio una enfermedad, a la nación de él le dio una enfermedad, a la gente de él, y dice que le cerró el vientre, no podían tener hijos, que es el mismo problema que tenía Abraham con Sara. ¿Y qué dijo? No te voy a sanar hasta que Abraham mismo, que él sabe lo que es orar por un hijo, él va a orar por ti para que pueda abrirse el vientre. Ponte a pensar eso. Ora por esta gente. Abraham estaba en esa posición para orar por lo mismo que él tenía el problema anterior, que no podía tener su esposa, hijos, que se le había cerrado el vientre. Ahora él viene y aprende a orar para aquellos que están bajo juicio. Estaban bajo el juicio de Dios como Lot, estaban bajo el juicio de Dios de que su vientre estaba cerrado, y Abraham conocía de eso. Oró por aquellos que fueron dañados por su pecado. Hermanos, hacemos pecado y dañamos a gente, ya nunca vamos a poder arreglar eso. Pero lo que podemos, las consecuencias ahí van a estar. Pero sí podemos orar que Dios sane. Sí podemos orar que Dios sane. Siempre podemos hacer daño por la causa del pecado, pero tenemos que tener cuidado y orar por aquellos que nos perdonen, que haya restitución. Tenemos que acordarnos siempre que el pecado duele
no nomás a ti, pero daña a otros que están. Por eso tenemos que evitar el pecado, porque el pecado es persistente, es peligroso, sale de la raíz de amor a sí mismo y daña a muchas otras gentes, no nomás a ti. Tenemos también otra cosa, la tendencia de que el pecado persistente no es confesado. Aquí se aventó puras excusas Abraham. No, pues es que cuando salí, pues salí de la casa de mi padre y esta era la situación. Trató de justificar esas cosas. No confesó su pecado. Lo que sabemos es de que hizo excusas. Dios usó a un rey pagano para que Abraham fuera confrontado por sus pecados. Y así Dios en veces usa gente incrédula en tu vida, que te enojas con ellos en el trabajo, no sé, la vecina o la persona que te cae bien mal. Ay, Señor, que alguien más me corrija, pero no esta persona. Pero Dios los usa para corregirte. Y usó a este rey pagano para corregirlo. Y fíjate, Dios haciendo eso, tomó eso, y el Abraham temía mucho a este rey y a su gente, pero después que la gente se dio cuenta del Dios de Abraham, la gente temó a Dios más que Abraham temó a Dios. Abraham dijo, no, pues esta gente no teme a Dios o me van a matar. Pero al revés, el rey temó tanto a Dios. Tuvo temor más el rey que Abraham tenía hacia Dios. Se expuso el pecado de él. Se expuso. Pues él dijo que la situación en la que estaba cuando Dios lo llamó que se saliera de la casa de su padre, dijo, ahí vivimos en el desierto y pues tenía miedo y a lo mejor me mataban y pues tuvimos que planear esta menterita. Ahí nos dice la historia de la menterita en el capítulo 13. Eso desde hace mucho. ¿Qué más harías tú en esta situación? Pero Abraham verdaderamente no estaba en peligro porque Dios lo había llamado hacia la tierra de Canaán, la tierra prometida. Le había dado la promesa que iba a tener una nación grande. No había ninguna situación donde Dios te va a poner en un lugar donde pecado no es pecado. Como Lot. Ay, que no le pase nada a estos hombres extranjeros, o aquí están mis hijas, haz lo que quieras con ellas. No puedes hacer un mal para hacer un bien, así no jalan en el mundo de Dios. Sus hijas, ay, pues aquí se va a caer, se va a acabar la raíz, se va a acabar la sangre, la línea de mi padre, eso hay que emborracharlo y dormirnos con él para el bien de nuestra raíz, para el bien de nuestra generación. No, hermanos. Dios nunca te va a poner en una situación, en unas circunstancias donde tengas que echar hasta una mentirita blanca chiquita. Ni una situación. Justificando medias verdades, hermanos. Diciendo, es que siempre lo hemos hecho así. No, hermanos. No. Nos enseña que una mentirita chiquita se puede hacer una bomba atómica, hermanos. Sí, imagínate. Tengo que mantener las calificaciones que Dios me ha dado, me ha puesto aquí. Y una de las clasificaciones no es, ni una parte dice mi seminario, mi educación, mi enseñanza, todo es carácter. Todo es carácter para ser llamado a ser pastor. Imagínate lo que ha tenido que pasar con mi esposa para poder llegar a un punto para que no se haga una bomba atómica. Y era difícil porque ya tengo 20 y tantos años ya de casado y entrando al ministerio ha sido muy difícil para ella y para los niños. Ha tenido que haber sacrificio. No puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, tenemos que estar así, tenemos que estar así. Pero ella sigue porque sabe que Dios la ha llamado a ser la esposa, que Dios la mandó con este hombre, pobrecita de ella. Pero lo que pasó es de que había muchas veces que tuve que confrontar el pecado y estaba en la mesa y dije, si yo confronto este pecado va a explotar aquí todo el show.
Y les voy a dar show a los vecinos para que vayan el siguiente día a la iglesia y hablen ahí de la novela. Pero tuve que confiar en Dios. Y no importa. Y todas esas confrontaciones y no que sea toda su culpa, que no estoy hablando de eso, pero tenemos que arreglar esas cosas y no dejarlas bajo de la carpeta, meterlas al closet, meterlas en un cajón, porque eventualmente pasan 10 años, 15 años, 20 años, 30 años y explota, hermanos. Lo ha visto, matrimonios de 30, 40 años, piadosos, líderes de la iglesia, divorcio y destrucción. Porque no confrontaste el pecado. Y te quieres a ti más porque quieres más paz. En lugar de ver que hay problemas. Y el problema más grande es la relación con Dios. Pero Dios nos tiene que llevar a este momento. Porque si a la cabeza le pasa algo aquí ahorita, y mi matrimonio explota, hermanos. No nomás explota en mi casa, es como una granada. Explota y nos daña a mí y a mi esposa, pero saltan pedazos y quemazones y agarran lumbre y afectan a todos los que están alrededor de nosotros. Amén. Así es el pecado. Afecta a tus hijos. Y no los afecta nomás por un ratito, los afecta por toda su vida y quizás lo pasan a las otras generaciones, a los hijos de sus hijos. Por eso tienes que tener mucho cuidado, subirte y contestar el llamado. Tienes que estar seguro primero que fuiste llamado verdaderamente. Y que tienes la esposa y los hijos para este trabajo. Que tienes la reputación afuera de la iglesia para este trabajo. Se trata de carácter. Y Abraham fue fiel. ¿Y sabes qué dijo? El pecado persistente siempre deshonra a Dios. El último punto. ¿Y sabes qué hizo Dios? Hallamos bien poco de estas fallas, las vemos. Pero podemos ver en el libro de Hebreos que Dios le llama a este hombre un hombre de fe. Un hombre fuerte en el Señor. Un hombre grande de fe. Así es Dios. El que me califica no soy yo, el que me califica es Dios. El que trabaja, ¿la tienes o no lo tienes? Punto. Y si lo tienes es que Dios te lo dio. Hay muchos hombres mejores que Abraham, hermanos. Hay muchos pastores mejores que yo que tienen todo lo del carácter, pero les falta ciertas cosas y como quiera, persistentemente queremos ir. Y Abraham era uno que podría haber elegido a Dios muchos hombres mucho mejor, pero Dios lo calificó con esa esposa que tenía, con esos hijos que tenía. Pero siempre se sometió su esposa a Abraham, hermanos. Se sometió a él. Eso es bien importante. Que Dios vino y trajo el nombre de Abraham. Y aunque Abraham falló, Dios exaltó el nombre de Abraham y le llama un hombre de fe. Esa es gracia de Dios, hermanos. Eso es la pura gracia de Dios. El pecado de deshonra, hermanos. Dios es marcado por santidad. Pero le damos gracias que también es clasificado como Dios de gracia a la misma vez, hermanos. La gracia de Dios es importante. No hay que desanimarnos por el pecado persistente que está ahí. Hay que traer ese pecado y confrontarlo, cortarlo. Cristo no dijo, oye, si batallas con esto o el otro, ve con el pastor o ve con otro hombre y diles que oren por ti, que todos te pongan manos y, ay Señor, quítale este pecado de lo que trae. No, ¿qué dijo Cristo? Sácate el ojo izquierdo, sácate el ojo derecho, córtate la mano. Para de hacerlo ya ahorita. Confronta el pecado con el poder que tenemos en Cristo Jesús.
Confronta el pecado con el evangelio. Vete a la cruz, vete al evangelio. Si eres regenerado, confronta el pecado con eso. Y si te llegas a pegar otra vez, confronta el pecado otra vez con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ya lo sabemos todo. Ya no nos pueden decir nada. Si el pecado cae enfrente de nosotros, Cristo dice, sácate el ojo derecho, córtate la mano derecha, páralo, córtalo ya ahorita, vete a la cruz, vete al evangelio. Acuérdate lo que te rescató y lo que te sacó. Cristo nos ha dado victoria. Pero de este lado del mundo vamos a tener que confrontar pecados persistentes, hermanos. No te prometo que no te vas a volver a pegar en el dedito en la noche. Y lo malo es de que el cónyuge en la oscuridad, aunque estamos medio dormidos, y en veces ahí oímos, ¡ay! Y lo oímos al cónyuge ahí. Por eso que me hiciste ahora, eso te pasa, por eso te estoy castigando Dios. No. Tenemos victoria en Cristo. El pecado es persistente, hermanos. Pero para eso vino Cristo, para hacer lo imposible posible. Para nosotros es imposible confrontar el pecado, pero para Dios todo es posible. Y Él te dará las fuerzas. Amén. Me pasé 5 minutos. Se los devuelvo el otro domingo. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por tu amor. Te doy gracias por tu misericordia, Señor. Te doy gracias porque, Señor, mi intención es enseñar hasta en mi propia vida qué tan peligroso es el pecado, Señor. Que tengo que examinar mi vida, Señor, que no vaya a explotar una granada en mi vida de pecado, creyéndome que yo puedo, que yo quiero ser persistente, que voy en el nombre de Dios. Así como Abraham iba en el nombre de Dios, pero se le olvidó, Señor. Porque estaba ciegado por su propio amor, sus propios deseos. Que tengamos un temor, que cargamos esas granadas en nosotros, en nuestra carne, ese pecado persistente que está listo ahí para tomarnos, para que explote y afecte a todos los que están alrededor de nosotros. Pero en tu inmensa misericordia, Señor, tú eres bueno. Y te damos gracias, porque contigo, Señor, sabemos que tenemos a Cristo Jesús, el Cordero perfecto, que fue a morir en nuestro lugar para el perdón de los pecados y para el perdón del pecado, sino también para la culpa que sea quitada para siempre. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Lo pedimos para tu honra y tu gloria en Cristo Jesús. Amén.